Ok, buenos días, mi nombre es María Daniela, estudiante de psicología y vamos a hablar del sistema nervioso. El sistema nervioso es una parte muy grande del cerebro que se divide en el sistema nervioso central y el periférico. Esa parte del cerebro está recubierta por el cráneo, que es el esqueleto de la cabeza, y se divide en diferentes partes. El neurocráneo y el esplanctoneucráneo. El neurocráneo es la caja ósea del encéfalo y sus cubiertas membranas cumplen con diferentes partes, que es el lóbulo frontal, que es el más importante, y sus funciones cognitivas y el control de la actividad de los movimientos voluntarios. El lóbulo parietal, que procesa la información relacionada con la temperatura, el gusto, el tacto y el movimiento, mientras que el lóbulo occipital es el responsable de la visión, las bombillas y las piezas funcionales de esa parte del cerebro. Se especializa en diversas áreas relacionadas con la memoria y el recuerdo. Externamente, la corteza cerebral puede mantener la coherencia de la información sensorial y la funcional de nuestras capacidades para detectar nuestro equilibrio en el mundo exterior. Ahora, en la parte del sistema nervioso central, cumple con un ciclo que es una orden en la cual envía la información de una parte del cerebro, dependiendo de la información que sea y de la función que sea, y dependiendo de la información que sea, puede ir desde el sistema nervioso central o desde el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el sistema más complejo del cuerpo humano. Realiza varias funciones, como recibir y procesar toda la información recibida del cuerpo. Monitorea la actividad de otros órganos y del sistema, directamente o en conexión con el sistema endocrino, que regula la secreción de hormonas. Aquí se puede ver que el orden es que se da una acción desde el cerebro, y luego el cerebro con las neuronas envía la información de la acción. La información se envía al sistema nervioso central o periférico. Ellos procesan la información llega y se crea una acción. Ahora, el cerebro es toda esta parte de aquí arriba, pero luego cuenta con el cerebelo, que es la segunda parte más grande del cerebro. Está ubicado en esta parte de aquí, la parte de abajo, en el occipital del cerebro. La parte posterior es la parte donde está. Al igual que el cerebro lo tiene dos divisiones, la izquierda y la derecha. Están conectadas en un grupo cerrado. En el interior del cuerpo se convierte en un tronco blanco central llamado árbol vita, a medida de que se extiende hacia las ramas inferior y superior de los hemisferios. La principal función del cerebro es mantener la postura, el equilibrio. Cuando saltamos hacia un lado, corremos hacia adelante u cumplimos con cualquier otra funciones pequeñas del cerebro, señalando la acción hacia los músculos. La parte del cerebro que controla el pensamiento, o por ende la parte más grande del aprendizaje, la resolución de problemas, las emociones, la memoria, el habla, la lectura, la escritura. El cerebelo está controlado por excelentes habilidades motoras de equilibrio y postura. El sistema nervioso central es un tipo de tecnología inigualable que tenemos naturalmente. Es verdaderamente compleja y perfecta en sí misma, ya que, para que se entienda, es como una computadora que bajo a su sistema periférico envía las señales por cables, siendo la parte principal el encéfalo y pasando por la columna. Aquí se puede ver que primero es el cerebro, encéfalo, hipotálamo y médula espinal. Luego están los músculos esqueléticos, partes del pensamiento, emociones, conciencia, sentimientos, memoria. Luego
se integra con las relaciones entre los órganos viscerales. Luego pasa la información de señales para respuesta de ellos, protegido por los huesos, y finalmente procesa la información sensorial hacia la conciencia. El tronco encefálico se divide en varias partes. Se conecta mutuamente para poder pasar la información de la médula espinal al cerebro y del cerebro a la médula espinal de la misma forma. Consta de 3 estructuras: el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebro medio. El bulbo raquídeo se continúa con la médula espinal y se conecta hacia arriba con la protuberancia. Tanto la vulva como la protuberancia se consideran parte del cerebro posterior. El cerebro medio o el mesencéfalo conecta la protuberancia con el diencéfalo y el cerebro anterior. Además de transmitir señales sensitivas motoras, las estructuras del tronco del céfalo dirigen las funciones involuntarias. El mesencéfalo actúa como un maestro de ceremonias, coordinando todos los mensajes que llegan al cerebro y hacia la médula espinal. La protuberancia tiene como función conectar la médula espinal y el bulbo raquídeo con estructuras superiores como los hemisferios del cerebro o el cerebelo. El bulbo, esta es una vía de paso para las numerosas funciones que ascienden y descienden. Y estas son las partes del mesencéfalo. Este es la vulva y el puente, y detrás de ellas está el cerebelo. El sistema nervioso periférico es básicamente la parte que envía las señales desde el cerebro. Está el cerebro y luego conecta con el sistema nervioso periférico, que básicamente el sistema nervioso periférico es el que envía hacia todo el cuerpo, hacia los órganos, hacia las extremidades y controla los movimientos que hacemos. Básicamente el sistema periférico envía el mensaje de la acción que vamos a hacer. Cuando se evalúa, el cerebro responde adecuadamente al lado derecho como un músculo o un órgano. Por lo tanto, la función principal del sistema nervioso es conectar el sistema nervioso central con los órganos. Sus nervios van desde su sistema nervioso central hasta el exterior del cuerpo. Los sistemas periféricos estimulan el cerebro y la médula espinal para que la información llegue a las extremidades y o partes del cuerpo. Entonces, aquí se puede ver que cumple con un orden. Este coordina y integra las señales, sirve para enviar las señales, las neuronas envían la información se divide en el sistema periférico, la conexión hacia las extremidades, y o el central, el encéfalo y la columna. El periférico se divide en autónomo, sistema automático, luego puede ser somático, sistema no automático, y la neurona envía un impulso, este llega al tejido y hará el efecto. Finalmente, el hipotálamo. El hipotálamo es perteneciente al sistema nervioso central y es primordial en sus factores. Este tiene el control del sistema endocrino, puesto que están relacionados en que el hipotálamo es parte del sistema nervioso, ya que controla hormonal y emocional. Controla las hormonas que son enviadas al sistema endocrino y este es afectado, ya que este crea una reacción en efecto de estas y los órganos endocrinos. La conexión viene principalmente de lo hormonal y lo hormonal está previamente conectado con nuestra manera de ser y está siendo afectada dependiendo de la situación en la que estemos pasando. Emocional, como excitación, necesidad o placer. Este funciona de manera de que libera los líquidos hacia el destino,
para crear las reacciones en las cavidades del cuerpo, llegando a los órganos diana. Significa que son los órganos más cercanos. O sea, trata de enviar la información a los órganos más cercanos y básicamente funciona principalmente es de manera hormonal. Ok, y por último el sistema nervioso somático. Esta es la parte del sistema nervioso periférico responsable de transmitir la información sensorial y motora desde y hacia el sistema nervioso central. Transporta información emocional y respuestas voluntarias del cerebro. Está programado para funcionar en dos partes. El sistema nervioso simpático responde a la batalla o a la huida, fortaleciendo el cuerpo para hacer frente a situaciones peligrosas. Y adívitos musculares ayuda a mantener la salud y la fuerza y la energía de las partes del cuerpo y regula las funciones normales del cuerpo, como la presión arterial o la presión frecuente cardíaca.